familia, mi nombre es Carlos Hernández y estoy aquí desde la Casa de Cultura del Banco Popular compartiendo mis cuentos para ustedes que están en casa, intentando cuidarse en este tiempo que es necesario cuidar a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nuestros hermanos y hermanas y sobre todo a nuestras niñas y niños. La siguiente historia que les quiero contar se titula El Sapo y es una versión que he creado de un cuento original que se titula El Sapo de un autor argentino llamado Javier Villafañe. Todas las mañanas aquel sapo salía de su cama directo al espejo, se enrollaba el único colocho que tenía en la frente y decía: ¡ay, mi mamá! ¿Cómo me pudo hacer tan sapo? ¡Rebet! ¿Cómo me pudo hacer tan feo? La mamá del sapo, que estaba por ahí haciendo los quehaceres, solamente lo quedaba viendo, se le acercaba y le daba un abrazo. El sapo todas las mañanas era lo mismo, de la cama al espejo, se enrollaba el colocho y la misma cantaleta. ¡Ay, mi mamá! ¿Cómo me pudo hacer tan sapo? ¡Rebet! ¿Cómo me pudo hacer tan feo? Y la mamá hacía lo mismo. Pero una mañana, mientras la señora estaba tendiendo un mantel sobre el comedor, el sapo pasó, obviamente, de su cama hacia el espejo. También se enrolló el único colocho que tenía en la frente y de repente no dijo nada. Se fue a la puerta de la casa y ella lo vio alejarse saltando entre piedra y charco y piedra. El sapo llegó hasta la gran piedra, la piedra que parte los caminos de aquella comunidad. Y empezó a llamar a cuanto sapo y cuanta rana pasaba. ¡Vengan, vengan! Cuando había una cantidad de público que lo pudiera escuchar, por lo menos 3 ranitas y 2 sapos, les dijo: vénganse mañana a esta misma hora aquí, frente a la piedra. ¡Rebet! Hoy tendré un sueño. Y los sapos y las ranas que estaban ahí empezaron a cuchichear porque los sapos y las ranas no sueñan. Y este sapo estaba diciendo que iba a soñar. Mañana les contaré mi sueño. Bueno, se fueron los sapos, se fueron las ranas. El sol salió, se volvió a meter. Llegó el siguiente día y ahí estaba el sapo, en la piedra que parte los caminos. Así es. Y había 3 ranitas y 2 sapos. Y empezó a contar su sueño. Ayer soñé que era un hermoso caballo de crin negra, una crin larga y brillante, y corría por las praderas, y comía césped cuando yo quería comer, y tomaba agua cuando tenía sed. Me encantaba ser caballo y recorrer a galope, a gran galope, aquellos lugares. De repente sentí una soga en mi cuello. Me llevaron a un lugar que era como un encierro de madera. Me pusieron comida cuando yo no quería y me dieron de beber agua cuando no tenía sed. En ese momento de mi sueño ya no me gustó ser caballo y dejé de soñar. Los sapos y las ranas que estaban ahí de público se quedaron un poco impactados por aquel sueño que el sapo les estaba contando. Entonces él les dijo: vénganse mañana a esta misma hora aquí, frente a la piedra, rebet, que yo les voy a contar mi próximo sueño. En los lugares pequeños, las noticias de este tipo corren como papa caliente. Así es. Al siguiente día había más sapos y más ranas. El sapo, nuestro amigo que contaba sus sueños, se miraba allá a lo lejos, brincando de piedra a charco y de charco a piedra, y de repente cayó sobre la gran piedra, la que parte todos los caminos, y empezó a contar su segundo sueño. Ayer soñé que era un gran árbol de mango y que tenía hojas largas, verdes y brillantes. Y me encantaba que el viento acariciara mis ramas y mis hojas.
Y de repente empezaron a salir unas florecitas amarillas y de las flores unos grandes frutos de mango, jugosos y brillantes. Me encantaba ser árbol de mango en mi sueño, Rabbit. Pero de repente empecé a sentir que algo me golpeaba. Rabbit. Vi hacia abajo desde mi altura de árbol de mango y eran unos niños que estaban lanzándome piedras para bajar mis jugosos mangos. En ese momento me incomodó mucho que me estuvieran golpeando y no me gustó para nada mi sueño, entonces dejé de soñar. Los sapos y las ranas que habían asistido al segundo sueño empezaron a llevar la noticia más allá de la comunidad. Entonces nuestro amigo, esa mañana, la mañana siguiente, salió de la cama hacia el espejo, se enrolló el único colocho que tenía en la frente. La mamá lo quedó viendo y tampoco dijo nada. Salió por la puerta de su casa, brincando de piedra a charco y de charco a piedra, y llegó a la gran piedra, a la que parte los caminos. Y aquello estaba repletito de animales. Ya no solo había sapos y ranas, había sapos, culebras, garrobos, iguanas, mosquitos, moscas, cucarachas. Todos querían escuchar los sueños del sapo. Y entonces él de repente dio una vista panorámica y luego regresó su mirada hacia una parte del público y de ahí venía una sapita brincando hacia él a darle un abrazo. Y luego se fijó que en la primera fila, sí, en la primera fila, se encontraba su mamá y estaba esperando que él empezara a contar sus sueños. Entonces dijo: ayer soñé que todo esto estaba lleno de animales, que una sapita me daba un abrazo y que mi mamá estaba ahí, en la primera fila, esperando a que yo empezara a contar mis sueños. Pero lo más importante que soñé ayer es de que yo era un sapo. Rabbit. Y ahora que estamos en casa, es importante reconocer de que no todos somos iguales. Así es, como estamos más tiempo juntos, empezamos a ver de que mi hermana tal vez tiene un arete distinto en cada oreja, de que mi hermano se pintó el pelo de verde y que mi abuela pues tiene unas cuantas arrugas de más. Este cuento es de un autor español que se llama Pet Bruno y se llama La noche de los cambios. Un pataplum, el granjero Pérez se cayó de la cama porque esa noche no se había tomado su vaso de leche. Entonces, como era un granjero, pues en las granjas hay vacas. Tomó una cubeta y una banquita y se dirigió hacia la casa de la vaca. Cuando abrió la puerta de la casa de la vaca, ahí estaba el gallo. Así es, el gallo que tenía un espejo en una mano y un peine en la otra, y se peinaba la cresta de manera tal que le quedara como dos cuernos. Gallo, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Pues es que los animales hemos decidido jugar a la noche de los cambios, así que por una noche nosotros nos hemos disfrazado de otro animal y hemos tomado su lugar. Gallo, ¿qué se hizo la vaca? Yo no sé, búscala en el techo de la casa, debe estar ahí ensayando para cantar mañana por la mañana. El granjero Pérez estaba un poco impaciente porque quería dormir y por ende quería tomarse su vaso de leche. Entonces se fue, buscó una escalera, la puso para subirse al techo, iba con la cubeta y con la banca y subió. Pero antes de llegar a la parte más alta del techo, escuchó: ¡ay, ay, kikiriki! ¡Ay, ay, ay, kikiriki! ¡Ay, ay, kikiriki! Era el cerdo. Así es, el chancho. Tenía un disfraz que tenía una cola de gallo, una cresta de gallo y un piquito de gallo. Pero obviamente él era un cerdo gordito y rosado.
Chancho, ¿qué estás haciendo aquí?, le dijo el granjero Pérez. Es que nosotros los animales estamos jugando a la noche de los cambios. Ya sé que están jugando a la noche de los cambios, pero por favor decime, ¿dónde está mi vaca? ¿Dónde está la vaca? Yo no sé. Anda a buscarla en el chiquero, en mi pocilga. Ahí debe de estar retozando entre mi lodo. Ay, Chancho. Bueno, está bien. El chancho quedó ensayando el canto del gallo. El granjero bajó, se fue hasta la pocilga del cerdo y escuchó. ¡Qué rico, qué sabroso es estar entre el lodo del cerdo! Le voy a decir que juguemos más seguido a la noche de los cambios. Ahí estaba el burro, y el granjero Pérez no se lo podía creer, que el burro estaba retozando entre el lodo del chancho. ¡Burro! ¿Qué estás haciendo ahí? Es que nosotros estamos jugando a la noche de los cambios, y mi vaca, ¿podrías decirme qué se hizo mi vaca? Yo no sé. Búscala en mi corral, ahí debe estar. El granjero Pérez estaba un poco más impaciente. Se fue hacia el corral y cuando llegó al corral se encontró en la barandilla a 3 gallinas que no lo dejaron hablar. ¡Pásate para allá! ¡Ay, qué incomodidad! Estos animales están locos. ¿Cómo nos hacen jugar a esta noche de los cambios? Y nosotros somos gallinas y tenemos que estar empollando nuestros huevos y durmiendo aquí todas incómodas. El granjero intentó callarlas para preguntarles por la vaca, pero no pudo. Aquellas gallinas eran demasiado escandalosas. Entonces, como todos los animales los habían enviado a sus casas normales, pues él se fue al gallinero. Abrió la puertecita del gallinero y se encontró que ahí estaba Sagaz, su perro. Estaba enrolladito con una docena de huevos al centro. ¡Sagaz! ¿Qué estás haciendo ahí? Y Sagaz sacó su gran lengua de perro, de amigo del hombre. Es que nosotros los animales estamos jugando Ya sé que están jugando a la noche de los cambios. Yo solo quiero saber dónde está mi vaca. Yo no sé. ¿Podrías? Sí. ¿Podrías buscarla en el redil donde viven las ovejas? Porque yo vi pasar en línea a todas las ovejas aquí frente al gallinero. El granjero Pérez, que ya no tenía nada de paciencia, tomó la cubeta, tomó la banca y caminó con mucha fuerza y mucha decisión hacia el redil. Abrió la puerta del redil y ¿saben quién estaba ahí? Ahí estaba la vaca, así es, con un moñito blanco en la cabeza y otro moñito blanco en la cola. Estaba disfrazada de oveja. Cuando el granjero la vio, la abrazó, la besó, la ordeñó. Se tomó su vaso de leche y ya con mucho sueño, cansado de una noche tan larga, pues se fue a su casa a buscar su cama. Abrió la puerta de su cuarto, cerró los ojos y se preparó para lanzarse de un clavado hacia la cama. Pero cuando abrió los ojos no pudo hacerlo, porque una sobre de otra, una a la par de otra, se encontraban en su cama 457 ovejas. Así es, 457 ovejas. Y no había un espacio donde dormir en la cama del granjero Pérez. Y bueno, como él se dio cuenta de que todos los animales estaban jugando a la noche de los cambios, se fue a buscar una casa de algún animal donde pudiera dormir. Y cuando el sol salió, cuando clareó la mañana, todos los animales estaban asombrados de ver cómo roncaba y dormía plácidamente el granjero Pérez en la casa del perro. Y Sagaz dijo: nuestro dueño sí que sabe jugar a la noche de los cambios. En este momento es necesario que nos quedemos en casa y que tratemos de compartir solamente con nuestra burbuja social, con nuestra familia. La siguiente historia se titula La casa de la abuela y su autor es Pet Bruno.
Pablo estaba muy cerca a su cumpleaños número 9. Y el día que llegó su cumpleaños número 9, él estaba esperando el tradicional pastel de la abuela. Así es, la abuela de Pablo era muy especial. Tenía un sombrero de cuero negro y alargado y puntiagudo. Una nariz puntiaguda con una verruga pegada. Un traje negro, unas botas puntiagudas y siempre que llegaba a la casa llegaba montada en su escoba. Pablo estaba ahí en la parte trasera, en el patio de su casa, esperando ver la sombra de su abuela en el aire y verla aterrizar con su pastel de vainilla, fresas y chispas de chocolate. Cuando la abuela bajó, se quitó el tapabocas, se lavó las manos y Pablo le dijo, a una distancia prudencial, le dijo: abuela, ¿y mi pastel de vainilla con chispas de chocolate y fresas? ¡Ay, hijito! Ya sabes que soy una abuela muy viejita y hay cosas que se me olvidan. Dejé el pastel en mi casa. Ay, abuela, ¿y cómo vamos a hacer para celebrar mi cumpleaños? Ay, no sé, yo estoy muy cansada de ese viaje. Ya soy una abuela muy mayor. Pero vos ya sos un niño con una edad que tiene mucha fuerza. Vos podrías ir a mi casa a traer el pastel. Abuela, pero para ir a tu casa hay que pasar por el bosque tenebroso y yo tengo mucho miedo de pasar por ahí. No te preocupes, ahí no hay nada. Yo paseo todas las tardes en ese bosque. Entonces, pues Pablo se llevó una botellita de alcohol gel, se puso su tapabocas y se fue hacia la casa de la abuela. Caminó por el bosque tenebroso y de repente escuchó una rama que crujía, una hoja que también crujía y escuchó como a alguien caminando muy rápido entre el bosque. No le puso atención y siguió caminando y volvió a escuchar el crujir de ramas y de hojas y esa cosa que caminaba muy rápida por el bosque. No le puso atención, pero volvió a escuchar otro crujir, otra hoja, otra velocidad. Y empezó a correr. Corrió hasta que llegó al otro lado del bosque. Se sintió más tranquilo, porque justo al otro lado del bosque, ahí enfrente, estaba la casa de la abuela. Una casa preciosa, muy antigua pero preciosa. Le dio vuelta a la casa, llegó hasta el jardín y en el jardín estaba Francis, el amigo de la abuela, que era un amigo muy especial. Francis tenía una cicatriz en la frente, unos tornillos en el cuello, era muy grande y muy corpulento. Francis se encargaba de hacerle el jardín a la abuela y él tenía una pala en la mano porque estaba haciendo unos huecos cuando de repente vio a Pablo y le dijo: Tú. No, señor, yo no. Entonces Francis corrió hasta llegar a la puerta. Y allí en la puerta la abrió porque estaba sin llave. Y de afuera se miró como una sábana pero muy ligera flotaba en el aire con dos huecos en lo que parecía una cabeza. Era un fantasma, era otro de los amigos de la abuela de Pablo. Y cuando el fantasma vio a Pablo ahí en la puerta, completamente paralizado del asombro o del miedo, le dijo: ¡Tú! No, señor fantasma, por favor, yo no. Entonces se metió debajo de la sábana y corrió hasta la sala. Cuando llegó a la sala, se sentó en aquel precioso sillón de la abuela. Y cuando se sentó, volteó a ver a su par y allí estaba un tipo, un señor que era todo pálido, que tenía una capa roja y dos colmillos que le salían justo a una distancia equivalente el uno del otro. Y cuando el señor de los colmillos, pálido, de la capa roja, vio a Pablo, le dijo: Tú.
no, 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 señor, 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 yo no soy nada. Y empezó a correr, a correr, a correr, hasta que llegó a la puerta de la cocina. Trancó la puerta de la cocina y ahí estaba la bandeja vacía del pastel, con unas cucarachas y unos gusanos. La casa de la abuela era un poco extraña, pero lo más peligroso que había dentro de la cocina de la casa de la abuela era Misifus. Pablo era alérgico a los gatos y empezó a estornudar, y estornudaba y estornudaba, y de repente, en tanto estornudo, golpeó un estante. El estante se abrió y de dentro del estante cayeron un montón de huesos que se ordenaron uno encima del otro y se creó una calavera que, con un sonido de traqueteo, empezó a decirle tu, no, señora calavera, por favor, yo no. Y de repente se abrió la puerta de la cocina y entró el señor de la cicatriz, Francis, el señor fantasma de la sábana ligera, el señor de la capa y los colmillos, y empezaron a decirle no, por favor, yo no. Y Francis le dijo, tú eres Pablo, eres el nieto de la abuela. Sí, es que ya sabes que tu abuela es muy, pero muy anciana y se le olvidan las cosas. Nosotros vimos el pastel que estaba aquí y supimos que las cucarachas y los gusanos se lo podían comer y lo guardamos en esta cajita en la alacena. Sacaron el pastel, se lo dieron a Pablo, le cantaron el feliz cumpleaños y Pablo se regresó para la casa. Ya el bosque no era o no parecía tan peligroso. Pablo llegó hasta la casa, se lavó las manos, se quitó la mascarilla y estaban ahí los tres, la mamá de Pablo, la abuela de Pablo y Pablo, y cantaron un hermoso feliz cumpleaños. Y así se celebró el cumpleaños número 9 de nuestro amigo Pablo. Te agradezco por prestarme tus oídos y escuchar mis cuentos. También agradezco a la Casa de Cultura del Banco Popular por invitarme a compartir con ustedes estas historias que camino de aquí para allá para que ustedes, el público, la familia, pueda disfrutar y entretenerse así, en su casa.